Alicé las arrugas de mi vestido color beige mientras me paraba en el porche, aferrando el regalo cuidadosamente envuelto entre mis brazos. Después de 3 meses sin ver a mi nieto, Matías, había pasado semanas eligiendo el regalo de cumpleaños perfecto para él. Inspiré profundamente antes de tocar el timbre, mi corazón palpitaba con una mezcla de emoción y aprensión. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Renata, mi nuera, con una sonrisa forzada y los ojos fríos como siempre. «Isabel, llegas temprano», dijo, las palabras flotando en el aire como una acusación. Miré mi reloj. Solo 15 minutos. Pensé que podría ayudar con lo que necesitaras. Ella se hizo a un lado a regañadientes, dejándome entrar a la casa que una vez se sintió acogedora, pero ahora me parecía extraña. La casa estaba llena de elaboradas decoraciones, globos, serpentinas y un cartel hecho profesionalmente que decía, «Feliz 18º cumpleaños, Matías». La ostentación de riqueza era intencional. Sabía que era un recordatorio de que no necesitaban lo poco que yo podía ofrecer. «Andrés está en el patio trasero preparando la parrilla», dijo Renata, sin molestarse en mirarme mientras colocaba los aperitivos en una bandeja. Me senté en el sofá, sosteniendo mi regalo envuelto en papel con motivos de cómics antiguos. Era un regalo simple comparado con los otros, ya envueltos en papeles brillantes y lazos caros, apilados en la mesa de la sala. Sentí una punzada de vergüenza. Apenas podía permitirme el lujo del envoltorio. Richard, mi hijo, apareció en la entrada, su rostro se iluminó al verme. «Mamá. Qué bueno verte». Me dio un abrazo rápido y desgarbado, casi tirándome el regalo de las manos. Renata lo fulminó con la mirada y su abrazo se acortó. «No le digas nada, Richard», susurró Renata. «Solo estás siendo amable». La vieja dinámica. Renata controlando, Richard haciendo lo que ella quería. Pronto, la casa se llenó de risas y conversaciones. Vecinos, amigos y algunos parientes lejanos llenaron la sala, sus voces resonando en el aire. Me senté sola en el sofá, mi regalo en mi regazo, escuchando las conversaciones y sintiéndome más aislada que nunca. Nadie se acercó a hablarme. Renata no dejaba que la gente se me acercara. Siempre que alguien se acercaba, Renata se interponía, llevando la conversación a otro lado. El sonido de la campana de la cena me sobresaltó. Los invitados comenzaron a dirigirse al comedor. Renata se paró en la entrada, llamando la atención de todos. «Gracias a todos por venir a celebrar el cumpleaños de Matías», comenzó, su voz dulce y melódica. «Matías es el mejor hijo que una madre podría pedir, y el mejor nieto para su padre. Nos ha traído tanta alegría y felicidad». Hizo una pausa, su mirada se posó en mí, luego apartó la vista con una sonrisa forzada. «Y por supuesto, también tenemos a Isabel, la abuela de Matías, aquí. Una mujer que, bueno, digamos que tiene una forma única de mostrar su amor. Es la bruja que arruinó a la familia, pero hoy decidimos invitarla por el bien de Matías». Las palabras me golpearon como una bofetada. El comedor, un segundo antes lleno de murmullos alegres, se sumió en un silencio tenso. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí, llenas de curiosidad, juicio y pena. Mi rostro se encendió, mi corazón se encogió. Richard me miró, una expresión de incomodidad en su rostro. Pero no dijo nada. Matías, mi dulce Matías, estaba de pie junto a su padre, con los ojos bien abiertos y una expresión de confusión. En ese momento, la rabia y la humillación se mezclaron con un dolor que conocía muy bien. 30 años. 30 años de esto. Pero el regalo que sostenía, no era solo un regalo. Llevaba una verdad sobre ella, sobre todos nosotros, que estaba a punto de ser desvelada. La humillación de las palabras de Renata me quemó el rostro. Quería gritar, quería huir, pero mis pies se negaban a moverse. Matías rompió el silencio. «Mamá, eso no es agradable», dijo, su voz tensa. Renata se rió, una risa fría y sin alegría. «Cariño, solo estoy bromeando, es el cumpleaños, divirtámonos». Ella intentó desviar la atención, pero el ambiente ya estaba roto. La gente murmuraba,
intercambiando miradas. La cena transcurrió en un silencio incómodo, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Apenas probé la comida. Mi mente estaba en un torbellino. Matías intentaba romper el hielo, hablándome de sus clases y de sus planes universitarios, pero cada vez que lo hacía, Renata lo interrumpía, desviando la conversación hacia otros temas o hacia sus propios logros como madre. Richard permanecía callado, con la mirada fija en su plato. Cuando llegó el momento de los regalos, Matías se emocionó. Había una pila enorme, y él ya estaba arrancando el papel de uno de los paquetes más grandes. Pero entonces, para mi sorpresa, Matías se detuvo. Miró la pila de regalos y luego me miró a mí, que aún sostenía mi pequeño y humilde paquete envuelto en cómics. «Abuela, ¿puedo abrir el tuyo primero?», preguntó, con una sonrisa sincera. El corazón me dio un vuelco. Era una señal. Una señal de que quizás, después de todo este tiempo, Matías realmente me quería. Renata se interpuso rápidamente. «Matías, abre los regalos grandes primero». «Tu abuela no se va a ningún lado», dijo con un tono de voz que denotaba autoridad. Pero Matías, por una vez, la desafió. «No, mamá. Quiero abrir el de la abuela primero. Me gusta el papel de envolver. Se ve divertido». Richard se encogió de hombros, con la mirada baja. Renata me lanzó una mirada de furia, pero Matías ya se había levantado y se dirigía hacia mí. Le entregué el paquete con manos temblorosas. Los ojos de Matías se abrieron de par en par mientras rasgaba el papel de los cómics, revelando una caja de madera oscura y pulida. El nombre, Familia Matías, estaba delicadamente grabado en la tapa. «¡Guau, abuela! ¡Qué chulo!», exclamó, pasándose los dedos por la madera. Levantó la tapa. Dentro, había un revoltijo de objetos, un periódico viejo, algunas cartas dobladas, una foto descolorida, y lo que parecía ser un diario pequeño. Matías sacó la foto primero. Era una imagen de Richard cuando era mucho más joven, con una expresión preocupada y sosteniendo lo que parecían ser documentos con la palabra «final» impresa en ellos. «¿Quién es este, abuela?» «¿Es papá?», preguntó Matías, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera responder, Renata se levantó bruscamente de su silla. «Matías, pon eso abajo. Es solo basura vieja», espetó, su voz aguda. La tensión en la habitación se hizo palpable. Richard finalmente levantó la vista, su rostro pálido. Me levanté lentamente, mis ojos fijos en Renata. «No es basura, Renata. Es la verdad. Y es hora de que Matías la conozca». Mi voz era firme, sorprendiéndome a mí misma. Había esperado este momento durante décadas, y ahora que estaba aquí, sentí una extraña calma. Los invitados comenzaron a susurrar, algunos se levantaron, nerviosos. Renata dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la ira. «No te atrevas, Isabel. No te atrevas a arruinar el cumpleaños de mi hijo con tus mentiras». «¿Mentiras?», repliqué, mi voz subiendo un poco. «La única mentirosa aquí eres tú. Y la verdad está en esa caja». Matías, con los ojos fijos en mí, sin saber qué hacer, miró a su padre. Richard se encogió en su asiento, evitando mi mirada. Poco a poco, la gente comenzó a levantarse y a irse, despidiéndose apresuradamente, algunos incluso sin mirar atrás. En cuestión de minutos, solo quedamos Matías, Richard, Renata y yo en el comedor. El silencio ensordecedor era más pesado que antes. Matías volvió a mirar la foto. «¿De qué se trata esto, abuela?», preguntó, su voz suave y llena de curiosidad. Tomé una respiración profunda. «Se trata de la verdad, Matías. La verdad que tu padre y tu madrastra han estado ocultando durante 30 años». Miré a Richard, que seguía sin atreverse a levantar la vista. «Andrés», comencé, usando su nombre de pila, el que yo siempre usaba para él. «¿Recuerdas el verano de 1993? Cuando tu negocio de inversiones colapsó». Richard se estremeció. Matías miró a su padre,
luego a mí, confundido. ¿De qué habla la abuela, papá?, preguntó. Richard balbuceó. Es una larga historia, Matías. Cosas de negocios. No es importante ahora. Oh, sí que es importante, dije con firmeza, sacando el periódico viejo de la caja. Lo abrí y lo desdoblé con cuidado, mostrando un titular amarillento: joven promesa de inversiones enfrenta acusaciones de fraude. Tu padre no solo tuvo problemas de negocios, Matías, continué, con la voz suave pero decidida. Tu padre estaba en un grave problema. Muy grave. Había tomado préstamos de gente peligrosa. Y no podía pagarles. Richard finalmente levantó la vista, sus ojos suplicantes. Mamá, por favor, no, Andrés. Ya no más, por favor, le interrumpí. Es hora de la verdad. Matías tiene derecho a saber la verdad de su familia. Renata, que había estado inmóvil por el shock, se recuperó. Esto es ridículo, estás inventando historias viejas para manipular a Matías. ¿Manipular? Sonreí tristemente. Renata, lo que estoy a punto de decir es la razón por la que siempre me has odiado, la razón por la que has intentado borrarme de la vida de Matías. Porque yo fui testigo de la verdad que tú querías enterrar. Volví a Matías. Tu padre, Matías, se había metido en deudas de juego. Había invertido dinero de clientes en esquemas arriesgados y lo había perdido todo. Le debía $175,000 a unas personas que no aceptaban un no por respuesta. Su vida estaba en peligro. Richard asintió lentamente, sus hombros caídos. Era un reconocimiento tácito de la verdad. ¿Y tú qué hiciste, abuela?, preguntó Matías, con los ojos fijos en mí, la incredulidad y la curiosidad mezcladas en su rostro. Yo era una viuda. Vivía de una pequeña pensión y de mi sueldo como secretaria escolar. Mi casa era lo único que tenía. Era mi legado, mi seguridad. Pero tu padre estaba desesperado. Vino a mí, de rodillas, pidiéndome ayuda. Dijo que si no conseguía el dinero, lo matarían. Saqué un fajo de papeles de la caja. Estos son los documentos de mi casa, Matías. Valorada en $230,000 en ese momento. La vendí. Vendí la única posesión que tenía para salvar a tu padre. Colocó los papeles sobre la mesa, junto al periódico. Matías los tomó, sus ojos recorrieron los documentos, luego miró a su padre, quien evitaba su mirada. ¿Vendiste tu casa para pagar las deudas de papá?, preguntó Matías, su voz apenas un susurro. Sí, Matías. Lo hice. Pagué los $175,000 de su deuda y le di el resto, unos $55,000, para que pudiera empezar de nuevo. Para que pudiera construir el negocio que tiene hoy. Renata se rió con sarcasmo. ¡Qué historia tan trágica! Una mártir, debe haber un monumento a su autosacrificio. No necesito un monumento, Renata. Solo la verdad, le respondí, mi voz ahora llena de una autoridad que no había sentido en años. ¿Y dónde viviste después de eso, abuela?, preguntó Matías. Me mudé a un pequeño apartamento de alquiler en un barrio más modesto. Fue difícil. Tuve que trabajar en 3 trabajos diferentes para poder pagar el alquiler y mis gastos. Pero lo hice. Lo hice por tu padre. Para que tuviera una segunda oportunidad. Matías se volvió hacia su padre. Papá, ¿es esto verdad? ¿La abuela vendió su casa por ti? Richard asintió, su voz apenas audible. Sí, Matías. Es verdad. ¿Y le devolviste el dinero, papá?, preguntó Matías, su voz teñida de esperanza. El silencio fue la respuesta. Un silencio pesado, cargado de culpa. No, dije, respondiendo por él. Nunca me devolvió ni un céntimo. Y no solo eso, Renata y él comenzaron a esparcir rumores sobre mí. Que yo era una vieja amargada que intentaba arruinar la vida de mi propio hijo. Que yo era la bruja que arruinó la familia. Miré a Renata.
querías encubrir la verdad. Querías que Matías creyera que yo era la mala de la historia. Pero aquí tienes la prueba, Renata. Saqué un recibo de transferencia bancaria y un fajo de cartas. Aquí está el recibo de la transferencia de dinero. Y estas son las cartas que te envié a ti, Andrés, pidiéndote que me pagaras el dinero, pidiéndote que me visitaras. Todas sin respuesta. Todas ignoradas. Colocó las pruebas sobre la mesa, una por una, la verdad revelándose con cada documento. Matías recogió el diario pequeño de la caja, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y horror. ¿Esto es tu diario, abuela?, preguntó. Sí, Matías, respondí. Es mi historia, contada con mis propias palabras. Los sentimientos que guardé por dentro durante años, las verdades que no pude decir en voz alta. Matías abrió el diario con cuidado, las páginas amarillentas y frágiles. Comenzó a leer en voz baja, luego su voz se hizo más fuerte a medida que avanzaba en la lectura. 23 de junio de 1993. Andrés se fue hoy. Después de que le di todo. Después de que vendí mi casa para salvarlo. Me prometió que me devolvería el dinero. Me prometió que siempre estaría para mí. Pero tengo un mal presentimiento. Renata lo mira como si yo fuera una amenaza, como si supiera que tengo algo sobre ellos. Los ojos de Matías se abrieron de par en par. Miró a Renata, que se había quedado completamente pálida, luego a Richard, que había hundido la cabeza entre sus manos. Matías continuó leyendo, su voz cargada de emoción. 15 de agosto de 1994. Hoy es el cumpleaños de Andrés. Le envié una tarjeta. No recibí respuesta. Supongo que está ocupado. Pero duele. Duele tanto no ser parte de su vida, después de todo lo que hice por él. 12 de abril de 1995. Renata me llamó hoy. Me dijo que dejara de molestar a Andrés. Que él estaba feliz y que yo solo traía problemas. Me dijo que era una vieja amargada. No pude decirle que la amaba más que a nada en el mundo, que solo quería ver a mi hijo feliz. Me sentí como un estorbo. 5 de marzo de 2005. Hoy es el 10º cumpleaños de Matías. Le envié un regalo, un oso de peluche grande que sé que quería. Y una tarjeta. Espero que le guste. Me pregunto si alguna vez sabrá cuánto lo amo, cuánto desearía poder abrazarlo. Renata no me deja verlo. Dice que soy una mala influencia. Matías levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿es verdad, no dejabas que la abuela me viera? Renata se adelantó, su voz temblorosa. Matías, no escuches esas tonterías, tu abuela está enferma. Siempre ha tenido problemas mentales. No estoy enferma, Renata, estoy contando la verdad que has ocultado, repliqué, mi voz ahora resonando con indignación. Y esto, dijo Matías, con voz ahogada, sacando una pequeña tarjeta de felicitación arrugada del diario. Esto es una tarjeta de mi 6º cumpleaños. Dice, feliz cumpleaños, mi querido Matías. Te ama, tu abuela Isabel, nunca recibí esto, mamá, tú siempre me decías que la abuela no me enviaba nada. Renata se tambaleó hacia atrás, su rostro blanco. Yo no. Ella interceptaba todas mis cartas, Matías, expliqué, mi voz más suave ahora, viendo el dolor en el rostro de mi nieto. Todos mis regalos. No quería que tuvieras ningún contacto conmigo. Quería que pensaras que yo no te quería, que te había abandonado. Pero nunca lo hice, Matías. Siempre te quise. Siempre te envié cosas. Siempre te recordé en mis oraciones. Matías se volvió hacia su padre, con lágrimas en los ojos. Papá, ¿lo sabías? ¿Sabías que mamá hacía esto? Richard se encogió, incapaz de mirarnos a ninguno de los dos. ¿Por qué, abuela? ¿Por qué dejaste que hicieran esto? ¿Por qué no luchaste? Preguntó Matías, su voz llena de angustia. Lo hice, Matías, le dije, mi voz quebrada por la emoción. Al principio, lo hice.
Pero Renata, ella amenazó con ir a los tribunales. Dijo que me acusaría de acoso. ¿Y Richard? Richard la apoyó. Me sentí tan sola. Pensé que si me mantenía al margen, algún día él se daría cuenta. Algún día me pediría perdón. Y no quería perder lo poco que me quedaba de él. Lo hice por amor, Matías. Un amor que ellos no pudieron destruir. Matías, con el diario aún en la mano, encontró otro documento dentro de la caja. Era un recorte de periódico, más reciente que el anterior, pero aún un poco amarillento. El titular decía, hombre de negocios local absuelto de cargos de fraude. Matías lo leyó en voz alta, y luego levantó la vista, sus ojos se posaron en Richard con una nueva pregunta. Papá, ¿qué es esto? ¿Otro escándalo? Richard se puso rígido. Renata, que había estado tratando de recuperar la compostura, se puso aún más nerviosa. Esto, Matías, dije, señalando el recorte, es el secreto más oscuro de tu padre. Y la razón por la que ha permitido que Renata me trate así durante todos estos años. Isabel, detente, gritó Renata, dando un paso adelante. Esto ya ha ido demasiado lejos, no puedes arruinar la reputación de Andrés. ¿Reputación? Me reí amargamente. ¿Qué reputación? La que construiste sobre mis sacrificios y sus mentiras. Volví a Matías. El dinero que le di a tu padre para pagar a sus acreedores, no fue la única deuda que tenía. Había prometido ganancias exorbitantes a otros inversores. Promesas que no podía cumplir. Cuando la pirámide se derrumbó, no solo perdió su dinero, sino que se enfrentó a acusaciones penales. Fraude. Estafa. Podría haber ido a la cárcel por mucho tiempo. Matías miró a su padre, con los ojos llenos de horror. ¿Es eso verdad, papá? Richard se hundió en su silla, su rostro pálido. Yo no, sí, Matías. Es verdad, dijo Richard finalmente, su voz apenas un susurro. Me dejé llevar. Creí que podía hacerme rico rápidamente. Y cuando todo se vino abajo, estaba desesperado. Le prometí a mis inversores que obtendrían grandes retornos, y no lo hice. Era una locura. ¿Y cómo te salvaste de la cárcel?, preguntó Matías, su voz cargada de decepción. Fue mi hermano, dije, volviendo mi mirada hacia Richard. Tu tío abuelo, el juez Guillermo. Él usó sus contactos, su influencia, para hacer que las pruebas desaparecieran y para que el caso fuera desestimado. Lo hizo por Richard. Lo hizo por la familia. Matías se llevó las manos a la cabeza. Así que, no solo vendiste tu casa, sino que también tu hermano tuvo que arriesgar su carrera para salvar a papá. Y él nunca te lo agradeció. Y permitió que mamá te tratara como si fueras la peste. Andrés, explica por qué hiciste esto, exigí, mirando a mi hijo a los ojos. Explica por qué permitiste que la verdad se retorciera y se usara contra mí. Richard levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá. Yo. Me convencí a mí mismo de que tú, que querías controlarme. Que querías mi dinero. Que querías mi éxito. Renata. Renata siempre me decía que tú eras una manipuladora. Y yo la creí. Era más fácil creer eso que enfrentar lo que realmente había hecho. Me avergonzaba. Me avergonzaba tanto. Y era más fácil culparte a ti que asumir mi propia responsabilidad. Las palabras de Richard fueron como un puñal. Después de 30 años, finalmente estaba admitiendo su cobardía. Matías se levantó y se acercó a mí, sus manos temblaban mientras sostenía el diario. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, rabia e incredulidad. No puedo creerlo. Durante toda mi vida, he creído las mentiras. Me enseñaron a odiarte, abuela, cuando todo lo que hiciste fue amarnos. Fuiste la única que siempre estuvo ahí. Renata dio un paso tembloroso hacia adelante, su voz apenas un susurro. Isabel, ¿cómo pudiste, en el cumpleaños de Matías, arruinar su día especial con todo esto?
La miré directamente a los ojos. Renata, la verdad no arruina nada. Solo revela lo que ya estaba podrido. Y no he arruinado el día de Matías. Le he dado el regalo más valioso, la verdad sobre su familia. Matías se volvió hacia Renata, sus ojos brillando con lágrimas. Mamá, ella no arruinó nada, tú lo arruinaste, tú has estado mintiéndonos a todos durante años, le robaste a la abuela su vida, y me robaste mi abuela. Renata se encogió, incapaz de responder. Matías me miró de nuevo. Abuela, ¿por qué? ¿Por qué no peleaste más fuerte? ¿Por qué te dejaste pisotear así? Suspiré, mi voz más suave. Matías, cuando tu padre se casó con Renata, me sentí muy sola. Él era mi único hijo. Y ella era, muy persuasiva. Me convencí a mí misma de que si me mantenía al margen, si no causaba problemas, tal vez, solo tal vez, un día él volvería a mí. Pensé que era temporal. Pensé que mi silencio protegería a tu padre de la vergüenza. Y la idea de perder el poco contacto que me quedaba con él era insoportable. Hice una pausa, la emoción me embargaba. Pero ahora, mirándote a ti, viendo lo que te han hecho creer, me doy cuenta de que mi silencio no lo protegió. Solo me permitió ser borrada. Matías volvió a revisar la caja. Sus dedos rozaron una llave y un fajo de papeles. ¿Y esto, abuela, qué es esto? Eso es, un pequeño secreto que he guardado, dije, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Después de vender mi casa y trabajar en esos 3 trabajos, no solo pude sobrevivir. También pude ahorrar. Lentamente, poco a poco. Y hace unos años, compré un pequeño apartamento. No lo uso. Lo he estado alquilando. Matías me miró, confundido. ¿Y para qué me lo das? Léelo, Matías, lo insté. Matías leyó los papeles. Sus ojos se abrieron de par en par. Abuela, esto es una cuenta de ahorros, con mi nombre, hay más de $100,000 aquí. Richard, que había estado inmóvil en su silla, se levantó de golpe. ¿Qué? ¿$100,000? Sí, Andrés, le respondí, mi voz ahora llena de un ligero triunfo. Todo el dinero del alquiler del apartamento. Nunca lo toqué. Lo ahorré. Cada céntimo. Para Matías. Para su futuro. Para que él no tuviera que pasar por lo que tú pasaste. O por lo que yo pasé. Matías se sentó a mi lado en el sofá, su cuerpo temblaba. Dejó los papeles sobre la mesa y me abrazó con fuerza. Abuela, no sé qué decir. Lo siento. Lo siento mucho por haber creído sus mentiras. Sus lágrimas mojaron mi hombro. Lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su abrazo, un abrazo que había anhelado durante décadas. Richard se acercó, sus ojos llenos de arrepentimiento. Se sentó en el suelo a mis pies, con la cabeza gacha. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. He sido un cobarde. He sido un hijo horrible. No sé cómo pudiste amarme después de todo esto. Renata estaba de pie junto a la mesa del comedor, inmóvil, su rostro una máscara de horror. Su imperio de mentiras se había desmoronado ante sus ojos. Ella era la bruja ahora. Richard levantó la vista, sus ojos enrojecidos e hinchados. Mamá, no sé cómo pude haber sido tan ciego. Renata, ella siempre me decía que querías controlar mi vida, que estaba celosa de mi éxito. Y yo la creí. Me convencí a mí mismo de que eras un estorbo. Pero la verdad es que tú me salvaste. Una y otra vez. Su voz se quebró. Matías se puso de pie, luego se arrodilló junto a su padre. Papá, la abuela siempre te ha amado. Siempre. Nunca la he visto tan feliz como cuando está contigo. Matías tomó la mano de su padre y la colocó sobre mi brazo. Richard apretó mi brazo. Tienes razón, hijo. Tenía la verdad justo delante de mis ojos y no quise verla. Fui débil. Dejé que el miedo y la vergüenza me controlaran. Matías,
Con una nueva determinación en su voz, revisó la caja de nuevo. ¿Qué más hay aquí, abuela? ¿Más secretos? No son secretos, Matías, dije, sonriendo suavemente. Son fragmentos de una vida. Una vida que ha estado esperando ser vista. Matías sacó un viejo oso de peluche desgastado. Era el señor Frijoles, el juguete favorito de Richard cuando era niño. Richard lo reconoció al instante, una sonrisa triste y a la vez tierna se dibujó en su rostro. El señor Frijoles, susurró Richard. Pensé que lo había perdido. Lo guardé, dije. Es uno de los pocos recuerdos de tu infancia que me quedan. Y significa mucho para mí. Abuela, cuando dijiste que arruinaste la familia, ¿qué querías decir?, preguntó Matías, mirándome con seriedad. No, Matías, le corregí. No soy la que arruinó la familia. Esa fue la frase que Renata usó para presentarme. Lo que quise decir, al principio, era que ella me había acusado de arruinarla. Pero la verdad es que yo solo quería mi lugar. Mi lugar como madre y como abuela. No quería destruir nada, solo quería recuperar lo que me habían quitado. Richard asintió con la cabeza. Tienes razón, mamá. Nunca fuiste una amenaza. Fui yo quien permitió que me cegaran. Fui yo quien te expulsó de nuestras vidas. Lo siento mucho. Matías se volvió hacia su padre. Papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Richard me miró, sus ojos llenos de esperanza. Mamá, el dinero que le diste a Matías, lo devolveré. Y lo duplicaré. No solo los 100.000, sino los 200.000. Es lo menos que puedo hacer. Negué con la cabeza. No necesito el dinero, Andrés. Nunca lo necesité. Lo hice por amor. Lo sé, mamá. Pero lo haré. Es por mi propia paz. Para Matías. Para empezar de nuevo. Matías sacó un medallón de plata de la caja. Era un medallón antiguo, bellamente grabado. Lo abrió. Dentro había 2 pequeñas fotos. Una de Richard cuando era un bebé, y otra de Matías, también de bebé. ¿Qué es esto, abuela?, preguntó Matías, con los ojos llenos de asombro. Lo llevo puesto todos los días, dije, tocando el medallón. Me recuerda a ustedes dos. Mis 2 amores. La razón por la que seguí adelante. El amor por ustedes me mantuvo viva. Matías me entregó el medallón. Lo puse alrededor de mi cuello, sintiendo su peso cálido contra mi piel. Era un símbolo de mi historia, de mi amor, de mi resiliencia. Richard se puso de pie. Mamá, ¿te gustaría quedarte a cenar? Solo nosotros. La familia. De verdad. Miré a Renata, que todavía estaba pálida y en silencio. Ella asintió lentamente, una pequeña rendición en sus ojos. Sí, Andrés, dije, sintiendo una oleada de emoción. Me encantaría. Renata se acercó a mí, sus ojos aún vidriosos. Isabel, yo, no sé qué decir. No necesitas decir nada, Renata, le respondí, mi voz suave. La verdad ya ha hablado por sí misma. Y ahora, solo hay una cosa que importa. Matías y Andrés. Por ellos, podemos intentar. Podemos intentar ser civilizadas. Renata asintió lentamente. Por Matías y Andrés. Fue un comienzo. No era una disculpa, pero era una aceptación. Y después de 30 años de ser tratada como invisible, eso se sentía como una victoria. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, comiendo la cena de cumpleaños recalentada, vi a Richard reírse de algo que dijo Matías. Una risa genuina, sin reservas. Matías estaba animado, haciéndome preguntas sobre la infancia de su padre, sobre mi vida, sobre los años que habíamos perdido. Incluso Renata contribuyó ocasionalmente, sus respuestas secas, pero no hostiles. No fue perfecto. Hubo silencios incómodos,
momentos de tensión cuando los viejos hábitos amenazaron con resurgir. La curación llevaría tiempo, quizás años. Pero mientras estaba sentada allí, el medallón de plata cálido contra mi piel, sentí algo que no había experimentado en décadas. Pertenencia. La verdad finalmente había sido pronunciada. El silencio roto. La cuidadosa ficción que Renata había construido se había desmoronado. Pero en su lugar, algo auténtico estaba comenzando a crecer. Había venido a esta casa esperando ser tratada como una intrusa una vez más. En cambio, estaba reclamando mi lugar legítimo. No como una intrusa, sino como la madre y la abuela que siempre había sido. ¿Más vino, mamá?, preguntó Richard, levantando la botella. Mamá, no Isabel, no la abuela de Matías. Mamá, sonreí y extendí mi copa. Sí, por favor. La libertad, me di cuenta, no se trataba de escapar del pasado. Se trataba de sacarlo a la luz, donde su poder para hacer daño finalmente podía desvanecerse. El cofre de recuerdos había cumplido su misión. Había desvelado la verdad. Había derribado las paredes. Y ahora, era el momento de crear nuevos recuerdos. Recuerdos llenos de risas, de amor y de la verdad. Una verdad que nos había liberado a todos.